Holguín como interpelante en su primera intervención, para lo cual tiene un tiempo máximo de 2 horas para hacer uso en este procedimiento. Tiene la palabra entonces la asambleísta Marcela Holguín. Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes a usted, a los señores y señoras asambleístas y, por supuesto, a quienes siguen esta importante sesión. Estoy segura que ustedes, al igual que millones de ecuatorianos, comprenden la trascendencia que tiene este acto de fiscalización para el futuro de nuestro país. Más aún cuando ya todos hemos coincidido en que generar más empleo es uno de los hitos urgentes, precisamente, para enfrentar la crisis humanitaria sin precedentes que en este momento estamos viviendo todos los ecuatorianos. Espero que esta sea la oportunidad para no solo debatir sobre el incumplimiento de funciones de un funcionario público, sino también para destacar la importancia, sobre todo, de garantizar los derechos de todos los ecuatorianos. Más aún ahora, durante la pandemia, la época más dura que nos ha tocado vivir y enfrentar a todos los ecuatorianos. Hoy esta Asamblea Nacional demostrará su compromiso con ese millón de familias que dejaron en la calle con liquidaciones de miseria. Hoy, esta Asamblea Nacional demostrará que este proceso de fiscalización no responde a fines electoreros como pretendieron posicionar, pero sí responde a la voz de la gente que ha tenido que cargar con todo el peso de la pandemia, mientras el Ministerio del Trabajo, un año después del inicio de esta dolorosa pandemia, ni siquiera ha logrado implementar una política que detenga la ola de desempleo que existe actualmente en el país. Esa, lamentablemente, es la realidad. Este juicio político es para rechazar la incompetencia con la que se ha manejado esa cartera de Estado. Nunca más un Ministerio de Trabajo que interprete la ley sin importarle el hecho de atribuirse funciones que no le corresponden y que la ley no le permite, sino que con ello provocó que empleadores cometan un acto ilegal que podría poner en riesgo a todo nuestro sector productivo, debido a las acciones judiciales que tendrían que enfrentar en medio de la mayor crisis laboral de la historia del país. Asambleístas, este no es el juicio político de un partido, ni de una tienda política. No es tampoco el juicio político de un grupo de dirigentes sindicales. No es un juicio que beneficie o perjudique al candidato que resultó electo ni al resto de los candidatos. Este juicio político es el juicio de los trabajadores del país, de los empresarios responsables, de todos los ecuatorianos hoy vulnerados. Por eso estoy segura que hoy no existirá impunidad. En nuestro país cada día son más los ecuatorianos que enfrentan una pandemia con hambre, sin salud ni vacunas, sin seguridad social, sin liquidaciones justas, sin empleo y sin plata en sus bolsillos y con menos de $400 al día, al mes. Por ellos, por todas las familias que dejaron en la calle, hoy pedimos, hoy exigimos al Ministerio de Trabajo que presente resultados reales, que se preocupe de ejercer una rectoría en políticas públicas que garanticen los derechos laborales de la ciudadanía y que también atienda y satisfaga las necesidades de todos los ciudadanos del país. Los miles de despidos ilegales, todas las liquidaciones de miseria, todo el perjuicio a nuestro sector industrial que representa perder su inversión en talento humano, los sueldos abajo del salario básico unificado,
todos los servidores públicos despedidos, toda la competencia ilegítima que supone obligar a la gente a participar en el sector informal de la economía y las miles de familias que hoy no les alcanza la plata para vivir porque simplemente les bajaron el sueldo a la mitad o porque no tienen simple y llanamente una fuente de empleo y de ingresos, demuestran la incapacidad del Ministerio de Trabajo de este gobierno. Por ellos, por todos los ecuatorianos, este es un juicio político para exigir alivio y trabajo. Y es comprensible, justo y digno, porque mientras los ecuatorianos éramos testigos de cómo cerraban los negocios, y lo siguen haciendo hasta ahora, la gente se quedaba sin trabajo. El desempleo se convertía en sentencia de muerte. El Ministerio de Trabajo se dedicaba a repetir que todo está bien e incluso decía que la situación del país mejoraba. Precisamente por ello empiezo preguntándonos, ¿creen de verdad, señores y señoras asambleístas, que todo está mejor? ¿Alguien puede decir con certeza que superamos acaso la crisis laboral en el país? ¿Que se han creado más plazas de trabajo formal que las que se perdieron durante la pandemia? En definitiva, asambleístas, con la mano en el corazón, ¿de verdad creen que están haciendo y se hicieron cosas bien en el actual gobierno? Con la mano en el corazón, ¿de verdad lo creen? ¿Les creen cuando aseguran que se han generado más plazas de trabajo formal de las que se perdieron durante la pandemia? Les pido por favor reproducir el siguiente video, si es que es tan amable, señor presidente. Resultados que tenemos ya más de 6 meses consecutivos de una recuperación neta de puestos de trabajo, es decir, son meses en los cuales se han generado más plazas de trabajo formal de las que se perdieron, más plazas de trabajo formal de las que se perdieron, más plazas de trabajo formal de las que se perdieron o de las que se han perdido continuamente por la pandemia. Y creo que eso nos marca un camino, que estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Gracias. Continúo. De manera adecuada. ¿Eso quiere decir entonces que todo está bien? El ministerio no ha revisado las políticas laborales vigentes para asegurarse de que prestan el apoyo suficiente, necesario y urgente a los trabajadores y sus familias. No ha aplicado buenas prácticas basadas en algún tipo de diálogo social entre trabajadores, empleadores y el Estado. No ha garantizado tampoco que las medidas de apoyo en lugar de trabajo estén al alcance de todos, sin discriminación alguna, y que todos los trabajadores las conozcan, comprendan y por ende puedan aplicarlas. No ha promovido disposiciones laborales favorables a las familias a fin de ofrecer a los trabajadores mayor libertad y flexibilidad para realizar su trabajo. No ha reforzado políticas para implementar mayores medidas de seguridad y salud en el trabajo en medio de una pandemia. En particular, por ejemplo, mediante programas de orientación y capacitación sobre seguridad, higiene, salud. Tampoco durante la pandemia ha hecho absolutamente nada por los trabajadores de la economía informal. Lo que ha provocado no solo es ponerles en riesgo, sino también perjudicar al sector productivo formal del país, que sí debe cumplir con toda la tramitología para poder mantenerse. Pero ¿qué más le queda a la gente sin trabajo que intentar sobrevivir como sea, a como de lugar, con tal de llevar un pan a la casa y no morirse de hambre, ni dejar de morir de hambre a los suyos? No, asambleístas, no alcanza con decir que es una crisis global que nos impactó a todos los países. Por supuesto que lo es. Pero lo cierto es que esta pandemia ha expuesto sin piedad los profundos fallos de nuestro sistema laboral.
Empresas de todos los tamaños ya han cesado sus operaciones, han reducido las horas de trabajo y han despedido a su personal. En este preciso momento, muchas están al borde del colapso, mientras por ahí se repite que todo está bien. Lo cierto, ecuatorianos, es que los primeros en quedarse sin trabajo fueron aquellos cuyo empleo ya era precario y nunca se hizo nada para protegerlos. Y lo peor es que aún no se hace nada para protegerlos. Sin embargo, según las cifras que maneja el Ministerio de Trabajo, todo está mejorando y la gente aparentemente se queja de forma innecesaria. Según sus cifras, no habría de qué preocuparse. Dicen que desde enero de 2020 han creado 467.277 contratos que se mantienen vigentes hasta abril 9 de 2021. Y también aseguran que desde enero de 2021 alcanzaron a generar 98.479 nuevos contratos que también dicen estarían vigentes. Es decir, que si es que decidimos creer que los datos del Ministerio de Trabajo son los correctos, desde el 1 de enero de este año existiría una progresión de nuevos contratos. Según este gráfico que ustedes observan, señores y señoras asambleístas, en donde el ministerio muestra el histórico de contratos vigentes, se observa que de enero a marzo habría existido, según dicen, un incremento de contratos vigentes. Ustedes lo pueden observar. De ser real, explicaría parcialmente por qué el país registra una tasa de desempleo del 5,7%. ¿Acaso se podría creer que en enero y febrero de este año, en plena pandemia, conservaríamos la misma tasa de desempleo en relación a marzo de 2016 cuando no teníamos pandemia? Lo cierto, asambleístas, es que estas cifras no logran explicar por qué, si vamos tan bien, el desempleo sigue aumentando en el país. Los negocios siguen cerrando y la gente sigue muriendo en la calle por tratar de llevar un pan hasta sus hogares. El mismo Ministerio de Trabajo advierte que desde marzo de este año se volvió a registrar un descenso en los contratos vigentes, a pesar de que es el propio ministerio el que asegura que se generaron más de 4.000 nuevos contratos. Tampoco estas cifras explican por qué, si nos va tan bien, cuando revisamos las actas de finiquito, ahí lo observan ustedes, desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 8 de abril de 2021, encontramos un aumento de 359.183 actas de finiquito. Con esto llegamos a casi un total de 1 millón de actas de finiquito, lo que demuestra que la cifra de 1 millón de desempleados es una cifra conservadora en relación a la situación que vive el país, pues todos sabemos que los desempleados no son únicamente aquellos que se visibilizan a través de las actas de finiquito. Y no solo eso, como podemos ver en este gráfico, las actas de finiquito nunca han descendido o se han detenido. Es decir, que el desempleo no ha parado, sino que puede ser incluso peor de aquello que nos dicen. Esas son las cifras que justifican que el gobierno diga que las políticas laborales que ha implementado están bien. ¿Van a creer en esas cifras o en la gente que tuvo que cerrar sus negocios, que tuvo que despedir a sus trabajadores o en aquellos que perdieron su empleo? Lo vuelvo a repetir, 1 millón de ecuatorianos en el desempleo es una cifra conservadora para nuestra realidad. ¿Cuándo vamos a saber lo que realmente pasa en el país? Asambleístas, según el INEC, los resultados de las políticas laborales del gobierno son: primero, aproximadamente 85.000 personas que perdieron su empleo adecuado
solo en febrero de este año, 85,000. Segundo, un subempleo, es decir, personas que ganan menos de $400 al mes, que llegó a casi los 2 millones de ecuatorianos en febrero. Son 2 millones de familias que enfrentan la pandemia, en su mayoría con menos de $400 al mes. Son 2 millones, según las cifras del gobierno, que asegura que tenemos un desempleo similar al del 2016 y menor incluso que el de 2010. Ecuatorianos, siento romper sus esperanzas de que todo está bien, para demostrar que los resultados basados, entre comillas, en datos y manejo técnico son poco creíbles. Basta con revisar esta lámina, publicada por la Cámara de Comercio de Quito, que evidencia, en consideración del número de afiliados en relación de dependencia, que el empleo formal vuelve a caer a una cifra incluso menor de la de mayo de 2020 en plena pandemia, y que mientras en abril, mayo y junio existieron 228,201 menos afiliaciones, de julio a diciembre se generaron 17,246 afiliaciones más. Una recuperación que es la 13ª parte del impacto en el mercado laboral. Entonces, ¿dónde está la recuperación de empleos que tanto anuncia y que tanto pregona el Ministerio del Desempleo? ¿Cómo pueden decirnos que todo está bien cuando demostramos estas cifras? ¿Cuál es la realidad del desempleo en el país? Los ecuatorianos estamos cansados de mentiras. Necesitamos cifras transparentes. Un gobierno y un ministerio de trabajo que sí garanticen los derechos laborales a todos y todas y que pueda demostrar el impacto real de sus políticas en el sector laboral, pero eso lamentablemente no ha existido con este gobierno. Lo podemos constatar en la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que nos dice que en este febrero hubo menos afiliados contributivos en relación a diciembre de 2020. Una vez más, esto demuestra que la situación está peor. Con todo esto, ¿aún creen en las cifras de desempleo que nos muestran? Si no es así, entonces estarán de acuerdo con ese millón de desempleados que dicen que las políticas implementadas por este gobierno a través de su Ministerio de Trabajo no han sido idóneas, no han sido adecuadas y menos aún beneficiosas para el pueblo. Ecuatorianos, si quieren tener una idea de cuál sería el porcentaje del desempleo en el país, basta escuchar varias voces de alerta. Para Byron Villasís, ex director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, el desempleo en enero de 2021 ya habría estado bordeando entre el 18 y el 20%, muy lejos de las cifras que el Ministerio de Trabajo utiliza para decirnos que la situación laboral en el país ha mejorado y que todo está bien. Consideren esto. Si el desempleo actual se encuentra en el 20%, como lo señala Villasís, significaría que 1,575,000 personas, que 1,575,000 ecuatorianos estarían en el desempleo. Ojo, desempleo. Si sumamos a eso los 2 millones de ecuatorianos en el subempleo, entonces entendemos que la desesperación de la gente por no tener trabajo es real. Para que se den cuenta de la gravedad de esto, basta con recordar que durante 1999, es decir, la peor crisis económica en la historia del país, el desempleo fue del 14%. Villasís nos está hablando de una cifra de entre el 18 y el 20%. Con esto, ya nos podemos hacer una idea e imaginar la dura realidad que vivimos los ecuatorianos.
Señores asambleístas y señoras asambleístas, me he querido tomar estos breves minutos para hablar de este contexto y dejar en claro algo. No podemos confiar en las cifras de los que solo nos dicen que todo está bien y que no hacen absolutamente nada para defender los derechos de los trabajadores en el país, sino que se atribuyen funciones para permitir que los despidan con liquidaciones de miseria. Eso ocurrió durante la pandemia. El país no quiere más mentiras. Mientras las autoridades repiten que todo está bien, la gente debe elegir en estos precisos momentos si morir de hambre o morir de COVID en las calles. Ya basta. Que no vengan a decirnos que su actuar se basa en cifras y datos técnicos, porque sus cifras y sus datos técnicos no son transparentes, pero la angustia de los ecuatorianos y de los trabajadores en el país sí lo es. A pesar de que este juicio político se sustenta en 7 causales, vamos a concentrarnos en 3 que fueron aquellas que fueron dadas a conocer en el primer informe de la Comisión de Fiscalización, aprobado como causales de censura y destitución en contra del ministro de Trabajo, abogado Andrés Isch. Que no exista la menor duda, este juicio político lo hacemos para que nunca más un trabajador reciba una liquidación de miseria. Y sí, no me voy a cansar de repetir aquello. Lo hacemos para que se proteja el empleo de los ecuatorianos y se incentive también a los empresarios responsables del país, que sí los hay y muchos. Lo hacemos por sueldos decentes y justos, por más empleo digno. Lo hacemos para que entiendan que nadie, absolutamente nadie, está sobre la ley. Este juicio político es para que nunca más a un Ministerio de Trabajo le parezca que la solución a una crisis es despedir a los trabajadores o bajar el sueldo, engañar o confundir a los empleadores u ocultar la realidad del país. Hoy tenemos la posibilidad de salvar millones de puestos de trabajo y de empresas si logramos que el gobierno actúe con determinación para garantizar la continuidad de las empresas, impedir los despidos y proteger a los trabajadores vulnerados del país. La decisión que adoptemos en esta tarde determinará la salud de nuestra economía para los años venideros. Es imprescindible aplicar políticas laborales para evitar que la actual caída precipitada, como ya lo hemos demostrado, no se convierta en una recesión prolongada. Debemos asegurarnos que la gente tenga suficiente dinero en sus bolsillos para llegar hasta el fin de mes y se garantice que las empresas, que son la fuente de ingreso de las familias ecuatorianas, puedan mantenerse a flote durante esta crisis. Para ello necesitamos un ministro de Trabajo que simplemente cumpla con sus funciones. La primera causal del juicio político es por atribuirse funciones que no le corresponden respecto del acuerdo ministerial MDT 2020-133 de fecha 15 de julio de 2020. Este incumplimiento de funciones del ministro de Trabajo se identificó en torno a la aplicación de la denominada ley humanitaria. ¿Qué hizo el ministro? Atribuirse funciones que no le corresponden. ¿Para qué? Para interpretar la ley y definir conforme a su criterio lo que a él le conviene como causal de fuerza mayor. Escuchemos. Que se puede plantear cuando existe una causa de fuerza mayor, como por ejemplo la pandemia, cuando existe una causa de fuerza mayor, como por ejemplo la pandemia, la emergencia sanitaria. ¿Eso lo permitió el estado de excepción o hubo una reforma legal que viene en la ley humanitaria que ya deja eso establecido como un hecho? Eso ya queda como una herramienta permanente en la legislación. Sin embargo, para aplicar esa disposición necesitas justificar la fuerza mayor que te empuja
a tomar la decisión de aplicar esta modalidad. Ahí viene la otra curiosidad. ¿No lo van a empezar a tirar abajo ahora que tiende a normalizarse la situación, los sectores sindicales diciendo que eso atenta contra las conquistas de la Constitución laborales que constan allí? Yo creo que hay que salirnos de los discursos dogmáticos e ir a las cifras. Pero eso dice la Constitución. Yo también creo como usted. Pero la Constitución dice eso, que los derechos son irrenunciables. En ese contrato emergente ustedes hacen, claro que hacen renunciar a los trabajadores de los derechos. Absolutamente no. Y hay otro tema, Carlos. Es por un periodo fijo. Hay una demanda en la Corte Constitucional. Después de un mes de contratado a un empleado, etapa toda la vida. Hay una demanda en la Corte Constitucional sobre estos temas. Somos absolutamente respetuosos del Estado de Derecho en el que vivimos. Y si la Corte Constitucional llegara a resolver que es inconstitucional, sin duda se acataría. Mientras tanto, mi criterio y mi convencimiento es que son normas constitucionales. No solamente eso, hay una presunción de legitimidad de todas esas normas. Mi criterio y mi convencimiento es que son normas constitucionales. No solamente eso, hay una presunción de legitimidad de todas esas normas. Gracias. Perdí por un momento el audio. Hay que dejar en claro, les decía, algunas cosas. Primero, hay una disposición interpretativa en la ley humanitaria que ya explica cuándo es fuerza mayor y cuál es el requisito para aplicarlo. Segundo, la función del ministro de Trabajo es aplicar la ley, no imponer su criterio, mucho menos si eso solo sirve para dejar a más trabajadores en la calle con liquidaciones de miseria. Tercero, esta interpretación del ministro llevó al error a varias empresas que desvincularon ilegalmente a sus trabajadores y ahora deberán enfrentar sanciones y deberán enfrentar las consecuencias de sus actos. Cuarto, que él respete lo que establece la Constitución y las leyes no lo convierte en dogmático. Ese es su trabajo, señor ministro. Quinto, la pandemia solo puede ser considerada causa de fuerza mayor si lleva a que la empresa cierre sus puertas. Y sexto, las funciones que el ministro se atribuyó perjudicaron a trabajadores tanto en el sector público como en el sector privado. El ministro de Trabajo, abogado Andrés Isch, mediante acuerdo MDT 2020-133, expidió las directrices para la aplicación de la reducción emergente de la jornada de trabajo establecida en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. En el artículo 3 que ustedes observan del mencionado acuerdo ministerial 133 sobre la reducción emergente de la jornada de trabajo, podemos observar que dispone que de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Apoyo Humanitario, para efectos de la reducción emergente de la jornada de trabajo, se considerará caso fortuito o de fuerza mayor lo establecido en el artículo 30 del Código Civil, como por ejemplo aquellos casos en donde existan imprevistos imposibles de prever que generen imposibilidad de realizar el trabajo con normalidad y en consecuencia se deba reducir la jornada laboral ordinaria o parcial del trabajador. De esta manera, interpreta el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitaria, facultad que según el artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 6, le corresponde estrictamente a la Asamblea Nacional. Y así lo establece también el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y olvidando que la Asamblea Nacional ya interpretó el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en la disposición interpretativa única que indica, abro comillas,
interprétese el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo en el siguiente sentido. En estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica. Esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por los medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. Cierro comillas. Asambleístas, el costo de esta arrogación de funciones lo podemos ver incluso en las propias cifras del Ministerio de Trabajo. Y ahí las tienen ustedes. 28.409 actas de finiquito por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilitan el trabajo se dieron solo de marzo de 2020 a abril de 2021. 28.409. Fueron 28.409 trabajadores que fueron despedidos en medio de la pandemia y que se escuche bien, despedidos y con liquidaciones de miseria. Muchos de ellos cerca de jubilarse. Muchos de ellos a pesar de que la empresa nunca cerró sus puertas. Muchos de ellos perdieron la vida por el COVID. El origen de todo, un acuerdo ministerial que llevó al error e indujo al error a los empleadores, sugiriendo una mala aplicación de la ley. Y todo por atribuirse funciones que no le corresponden para interpretar la ley, como lo hemos demostrado. Esto conlleva, además, dos circunstancias. Una negativa de la que depende la antijuridicidad que hace que ese actuar no sea legítimo. Es decir, que no concurra ningún elemento que autorice a aquella ejecución de tales actos, aun cuando el sujeto activo no tenga la cualidad de autoridad o funcionario de la que tales actos son propios. Otra que delimita la condición del sujeto activo y atañe a la forma o modo de ejecución de los actos. En cuanto a lo primero, no ser la autoridad o funcionario. Y en cuanto a lo segundo, que la ejecución de los actos implique atribuirse el carácter de oficial que no se ostenta. En la práctica, ecuatorianos, el ministro de Trabajo es responsable de que este problema esté vigente. El 16 de marzo de este año, Diario El Universo publicó este artículo que ustedes pueden observar y cuyo título es el siguiente: despedidos por fuerza mayor en la pandemia a la espera de sus liquidaciones. Este artículo, señores y señoras asambleístas, explica que el uso de esta causal habría bajado, de acuerdo a abogados laborales, con la disposición única interpretativa de la ley humanitaria, que establece que la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito estará ligada al cierre total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea este natural o jurídico. Y cito lo que dice este artículo de Diario El Universo. Sin embargo, la mayoría de empresas que lo han aplicado aún siguen activas y hasta con nuevo personal, como lo cuenta Yesenia. Ella trabajó como salonera y cocinera en horarios rotativos durante 7 meses en una cadena de restaurantes. Fue notificada en mayo pasado y un mes después el local abrió con nuevo personal, asegura. Diario El Universo también en este artículo presenta el caso de la señora Nancy Duque, que estuvo cerca de 15 años trabajando para una aseguradora como jefe de cobranza. Cuando empezó la cuarentena permaneció en teletrabajo hasta el 24 de abril, cuando fue notificada por fuerza mayor. Cito lo que recoge este diario sobre lo que detalla y lo que Nancy cuenta en esta historia. La compañía, dice Nancy, se valió de este artículo y desvinculó a 120 personas de más de 15 años de servicio. Y es injusto cuando la compañía está en condiciones de pagar. Yo me quedaba más horas y ni siquiera le reconocen cuando uno ha entregado su vida.
pero yo me voy hasta las últimas consecuencias, porque son mis derechos, enfatiza Nancy, a quien pretendían liquidar con apenas $1,000. Seguramente a esta nota el ministro la interpretó de forma diferente y por eso dice que todo está bien en el Ecuador. La nota también reconoce que existen casos de liquidaciones, escuchen bien, señores asambleístas, de 22 centavos, liquidaciones de 22 centavos, de $300, por más de 10 años de trabajo. Y la mayoría de estos casos están focalizados en mujeres en periodo de maternidad y en personas que estaban cerca de jubilarse. Sí, la interpretación de la ley por parte del ministerio también provocó, entre otras cosas, que el impacto en el desempleo de las mujeres sea mayor. También provocó que existan madres de familia con liquidaciones de miseria y abuelitas en la calle en medio de la pandemia. Hoy hay que decirlo claro. El ministro no solo se atribuyó competencias y desconoció la ley. El ministro se volvió cómplice de lo que para muchos significó una sentencia de muerte. Y esto, señores y señoras legisladores, no podemos dejarlo en la impunidad. Y eso no es todo. También podemos identificar que muchos de esos finiquitos se convertirían en denuncias que debe resolver el sistema judicial. Lo grave de esto es que debido a la interpretación de la ley por parte del Ministerio de Trabajo, se saturó el sistema de justicia, lo que habría provocado arbitrariamente un riesgo de impunidad frente a los abusos laborales. Lo evidenciamos cuando pasamos de recibir 20 denuncias en marzo de 2020 a 41,051 en enero de 2021. ¿Quién podría resolver todas estas denuncias si además de eso le sumamos las otras acciones que llegan al sistema de justicia diariamente? Tomen en cuenta este dato. Un mes después de que se reactivó la función judicial, el pasado 11 de junio, ya tenían 288 denuncias laborales registradas en el Consejo de la Judicatura. De ese total, 113 correspondían a indemnización por despido intempestivo, 84 a pago de haberes laborales y 50 eran por jubilación. Hoy, un año después de que empezó la pandemia, la ola de despidos lamentablemente en el país no cesa y vemos los efectos de los juzgados saturados. El ejemplo, este simple ciudadano que cuenta a través de una red social que su esposa lleva 6 meses esperando que se califique su causa. ¿Cuántos trabajadores más tendrán que seguir esperando? ¿O cuántos trabajadores más, me pregunto yo, están esperando en estos precisos momentos? ¿Cuántos empleados más serán afectados? No lo olviden, con la interpretación a la ley que realiza el ministro y de lo cual el acuerdo ministerial MDT 2020-133 de fecha 15 de julio de 2020 es la prueba, provocó que casi 29,000 trabajadores tengan que acudir al sistema de justicia. Esto no solo perjudica al trabajador, también perjudica a los empleadores, que por acatar ese acuerdo ahora están forzados a enfrentar procesos judiciales, acuerdos entre las partes en un escenario desfavorable y adverso en medio de la pandemia. Y a pesar de que por ahora la saturación del sistema de justicia y los acuerdos entre empleadores y trabajadores han evitado notar el impacto de este error, ya vemos empresarios que tienen que enfrentar altos costos que terminarán finalmente por perjudicarlos más que la pandemia debido a este acuerdo publicado por el Ministerio de Trabajo. Ya vemos empleadores que llegan a acuerdos de pago de hasta 48 meses. 48 meses, es decir, 4 años en plena época de crisis, debido a la aplicación de este acuerdo ministerial. El ministro con esto no solo perjudicó a los trabajadores, sino también al sistema productivo del país.
¿Cómo se puede generar así más empleo en el Ecuador y peor en época de pandemia? Y la aplicación ilegal de los despidos por fuerza mayor son la única consecuencia de la interpretación de la ley por parte del Ministerio de Trabajo. También es su responsabilidad la aplicación retroactiva de la reducción emergente de la jornada laboral que establece la ley humanitaria y que afectó a más de 65,000 trabajadores, perjudicándolos entre, escuchen bien esta cifra, 18 y 25 millones de dólares. Un impacto que sí repercutió en la economía nacional y que se sacó del bolsillo de los trabajadores. Con su interpretación, señor ministro, desaparecieron 25 millones de dólares de la economía nacional de la noche a la mañana, prácticamente. Además, no debemos olvidar sus acuerdos para directrices para el registro de modalidades y acuerdos laborales establecidos en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y directrices de aplicación en el sector público para la reducción emergente de la jornada de trabajo establecidos en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario de fecha 9 de septiembre de 2020. En el artículo 4 del Acuerdo Ministerial número MDT 2020-172 sobre las excepciones a los acuerdos entre las partes, solo protege a las personas con discapacidad y a sus sustitutos. Lo mismo en el artículo 8 del Acuerdo Ministerial número MDT 2020-173 sobre las excepciones de la reducción emergente de la jornada de trabajo y a quienes mantengan jornadas especiales de trabajo, desamparando en ambos artículos, señores asambleístas, de los acuerdos ministeriales descritos a las personas establecidas en el artículo 35 de la Constitución de la República. Esto es, personas adultas mayores, personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, personas en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica o sexual, víctimas de desastres naturales o antropogénitos y mujeres embarazadas. Ahora, sobre si existió o no la interpretación de la ley por parte del ministro de Trabajo, solicito que revisemos el siguiente video. Y ahora quiero hacer algunas anotaciones sobre una de las causales que están anotadas respecto a atribuirse funciones que no le corresponden al Ministerio de Trabajo para interpretar la ley. ¿Sí? Nosotros, aquí les cuento rápidamente, en el juicio que se dio en la Corte de Cotopaxi del caso Explosen, el juez ordenó publicar una información, ¿sí? Publicar la información sobre el registro de los contratos de 72 trabajadores de Explosen para poder verificar. Nosotros queríamos verificar si los contratos, si la nueva modalidad de jornadas emergentes se habían aplicado de manera retroactiva. Entonces, el juez nos permite acceder a esta información y además en la lista teníamos todos los demás contratos a nivel nacional de la inscripción del registro de estas jornadas emergentes. Y encontramos que no solamente a los trabajadores de Explosen se les habían aplicado contratos retroactivos, sino que esto estaba afectando a 65,535 trabajadores. Y explico rápidamente el informe. ¿Sí? La Ley de Apoyo Humanitario, que entró en vigencia el 22 de junio, ¿sí? Considera en el artículo 20 las jornadas emergentes de reducción de la jornada y por lo tanto del salario, ¿sí? Esta reducción además implica también una reducción a las aportaciones a la seguridad social, por lo tanto no solamente se verían perjudicados los trabajadores, sino el Instituto de Seguridad Social. Al 13 de noviembre del 2020 habían 5,888 empresas que notificaron al Ministerio de Trabajo la reducción de la jornada laboral. Esto afectaba a 65,535 trabajadores. La aplicación retroactiva de esta norma habría afectado a 57,139 trabajadores.
solamente 8.396 de esas notificaciones se realizaron de manera regular. Entonces, ¿cómo funciona esto del registro de las nuevas jornadas? Lo que se hace es acercarse al Sistema Único del Trabajo, al SUT, y de acuerdo con los términos de uso del propio sistema, el registro se realiza una vez que los empleadores hacen la notificación, ¿sí? Y debería entonces partir la nueva jornada de trabajo, debería partir después de haberse hecho el registro. No se puede hacer de manera retroactiva. Entonces, pongo un ejemplo. Estos son ejemplos reales. Aquí Paulina R., que protegemos su nombre, pero la empresa es real, sufrió una reducción de su jornada laboral decretada por su empresa, que es Cable Comsa, quien notificó al Ministerio de Trabajo el 30 de agosto, pero su remuneración empezó a ser reducida el 6 de junio del 2020. En total, a Paulina R. se le perjudicaron 130 días por la aplicación retroactiva. Aquí hay un ejemplo de una notificación del Ministerio de Trabajo por correo electrónico. La notificación de la nueva jornada se le hace al trabajador el 30 de agosto, pero se le explica, y se pongo en su conocimiento, que a partir del 1 de agosto se ha registrado su reducción de emergente de su jornada laboral. Y esto pasa a niveles, digamos, más altos, ¿sí? Digamos, por grupos de trabajadores. Aquí, por ejemplo, en el caso de Explosen, lo que sucedió es que el gerente general de la empresa rebajó a la mayoría de los trabajadores su jornada y, consecuentemente, sus remuneraciones. La notificación les llegó el 30 de agosto, pero surtía efectos desde el 1 de agosto. Es decir, estos trabajadores perdieron en total 29 días laborales, fueron afectados, eran 72, juntos suman 1.977 días que no fueron remunerados de manera completa. La aplicación retroactiva de la reducción de la jornada afectó en total 2.155.295 días. Es decir, 5.888 empresas habrían dejado de pagar a sus trabajadores entre 18 y 25 millones de dólares. Aquí tenemos la empresa que más aplicó la ley el artículo 20 de la ley de apoyo humanitario, fue KFC. Nosotros estimamos que dejó de pagar a sus trabajadores por el incumplimiento de la ley alrededor de $1 millón, 195,000. El Ministerio de Trabajo, con esto, ¿sí? Primero interpretó la ley y luego además permitió la aplicación retroactiva del artículo 20. ¿Cómo interpretó primero la ley? En el artículo 3 del acuerdo ministerial 133, interpreta el artículo 20 de la ley de apoyo humanitario refiriéndose al artículo 30 de para definir que caso central. Toda interpretación de la única disposición interpretativa que ha interpretado el señor o caso por todo cuando sea o de la no retroactiva es. Y si aún les parece que el ministro de Trabajo no interpretó la ley, los invito ahora a escuchar, asambleístas, la postura del señor defensor del pueblo. No sé si tenemos problemas, señor secretario, con el video sugerido.
Asambleísta, me disculpa para informarle que el señor asesor que tiene a cargo compartir su pantalla se desconectó en este momento. Si es que podemos, por favor, señor secretario, si es tan amable, esperar un momento para que nuevamente pueda ingresar para continuar con la presentación. Con muchísimo gusto, asambleísta. Gracias, señor secretario. Entiendo, señor secretario, que ya está en la sala. Continuamos y si es que son tan amables, me gustaría, por favor, que se pueda proyectar la postura del señor defensor del pueblo en lo que tiene que ver con la interpretación de la ley por parte del Ministerio del Trabajo. No hay audio. Los trabajadores a nivel ecuatoriano están sufriendo un sinnúmero de afectaciones a sus derechos, con rebajas de sus remuneraciones, rebaja de la jornada laboral, y todo eso indudablemente implica que existan menos recursos para atender las más necesarias o elementales necesidades de la población. El país se encuentra en una profunda crisis económica y frente a esas crisis económicas desde el Ministerio de Trabajo ha habido una actitud de favorecer a la parte empresarial en contra de los trabajadores cuando hemos reducido sus remuneraciones, cuando se permitió el despido masivo de trabajadores en el estado de pandemia, aduciendo la causal del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, de terminación o de quiebra del negocio como tal, cuando lo único que era un cierre temporal, pero con la idea de no pagar las liquidaciones, la ausencia de la autoridad de trabajo que verifique que se cumplan con todas las obligaciones, también derivó en una suerte de incumplimiento o de afectaciones a los derechos de los trabajadores. Lo mismo podríamos decir en el caso de la Ley de Apoyo Humanitario, iniciativa del Ejecutivo, con una reglamentación de parte del Ministerio de Trabajo que ha ido más allá inclusive de la ley, y que de parte del Ministerio de la Defensoría del Pueblo hemos presentado la acción de inconstitucionalidad, porque claramente se determinó que con esa ley lo único que retornamos es a la precarización de las relaciones laborales, a una regresividad de los derechos de los trabajadores, y que en lugar de tener a una autoridad en el Ministerio de Trabajo preocupada por promover el pleno empleo, la reactivación económica a través de la generación de fuentes de empleo, lo que hicimos es eliminar las garantías que impedían el despido injustificado, intempestivo, sin liquidaciones de los trabajadores, y en lugar de aquello se relajó, se precarizó las relaciones laborales en contra, insisto, de los derechos de los trabajadores, que eso indudablemente a nivel de la Organización Internacional del Trabajo ha sido claramente observado en Ecuador en su conjunto. Como segunda causal, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, tenemos el incumplimiento de proporcionar acceso a la información pública. ¿Qué sucedió? En medio del escándalo de corrupción por la emisión ilegal de los carnets de discapacidad, el ministro de Trabajo negó información solicitada por el Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos, que tiene el objetivo de valorar y elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos, con la finalidad de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas. La razón: se inventaron como requisito desde el Ministerio de Trabajo entregar la información pública cuando se adjunte la acreditación otorgada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con esto no solo pudo haber beneficiado a los corruptos, sino que incumplió el numeral 2 del artículo 18 de la Constitución, que indica claramente que todas las personas de forma individual o colectiva tienen derecho a acceder
libremente a la información generada a través de las entidades públicas o en las privadas que manejen también fondos del Estado o realicen funciones públicas. También incumplió el artículo 79 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que indica que los observatorios tienen como objetivo elaborar diagnósticos, informes, reportes con independencia y criterios técnicos con la finalidad de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas. Además, el Ministerio incumplió el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que manifiesta que la denegación de acceso a la información o falta de contestación a una solicitud en el plazo señalado en la ley dará lugar a los recursos administrativos, judiciales y constitucionales pertinentes y a la imposición a los funcionarios de las sanciones que están previstas en la ley. Sin embargo, una vez que mediante oficio número OBS 2020-027 OF de 8 de diciembre de 2020, el observatorio pone en conocimiento del MDT la solicitud de juicio político el 7 de enero de 2021 mediante oficio MDT BTE 2021-0004, el MDT finalmente remite un informe con la información solicitada con corte a diciembre de 2020, información que al momento se encuentra en análisis del observatorio. Ya sabemos entonces cuál ha sido la forma de motivar a que el Ministerio de Trabajo cumpla con sus funciones y con las obligaciones que la ley demanda. Y para quienes, ojo, para quienes justifican que el ministerio cumplió tarde, pero cumplió, si da la información a destiempo, ojo, a destiempo, también está incumpliendo con la norma y con la ley. No hay justificación, señores asambleístas, que valga. Aquí no podemos decir el ministro cumplió tarde, pero cumplió. No podemos hacerlo. Sin embargo, luego de presentar esta causal, el ministro de Trabajo ha reiterado en varias ocasiones que su incumplimiento se generó debido a que el observatorio solicitó información de que la ley le impedía presentar. Eso ha dicho el ministro. Escuchemos otra razón por la que no entregó información el señor ministro de Trabajo. El señor, si es que me recuerdan el nombre, el señor Pablo Ruiz. El señor Pablo Ruiz se presenta ante el Ministerio del Trabajo como representante de un observatorio, del Observatorio de la Ley de Discapacidades, Salud, Educación Laboral y Derechos Humanos. Al haberse presentado como representante de una persona jurídica, de una entidad específica, lo que se ha hecho es pedirle que acredite esa calidad. Si el día de mañana, señor presidente, ante usted se presenta cualquier persona diciendo ser representante de una institución pública, de una empresa, de una persona jurídica, lo mínimo que se le va a requerir es que entregue o un nombramiento o cualquier documento que acredite que está hablando efectivamente a nombre de esa institución. El señor Pablo Ruiz decide no presentar ningún documento que justifique la calidad en la que comparecía. A pesar de eso, el ministerio responde a sus solicitudes, le entrega información que ya vamos a ver con detalle más adelante, y además se organizan reuniones de trabajo para entender el porqué de estas solicitudes y el alcance de las mismas para poder ayudar en todo aquello que el ministerio puede. En esas reuniones, señor presidente, algo que en ese momento parecía anecdótico y ahora parece que tiene mucho más sentido, también participa la abogada Angélica Porras, quien ha comparecido en esta misma comisión y ha sido parte integrante del equipo de la interpelante en busca de mi destitución. Vamos a ver más adelante, además, varias conexiones adicionales que se tiene entre esta abogada y parte del proceso de interpelación. Decía, señor presidente, que a pesar de no haber nunca justificado la calidad en la que comparecía el señor Ruiz, nosotros hicimos un esfuerzo por entregar toda aquella información pública que podía ser entregada. Y no teníamos tampoco en ese momento
mucho conocimiento de quién era el señor Pablo Ruiz. Lo único que conocíamos era lo que el señor Pablo Ruiz publica en sus redes sociales. Parece que hay alguna interrupción del video, pero continúo en honor al tiempo, presidente y colegas asambleístas. Entonces, no entregó la información el ministro de Trabajo, el señor Pablo Ruiz, porque en ese momento, según sus propias palabras, no tenía mucho conocimiento de quién era. Y él solo había buscado en redes sociales en donde se encontró indignado porque el solicitante de la información en sus redes sociales personales habría tratado de ladrones a los asambleístas. Gracias, señor ministro, por preocuparse por el buen nombre de los asambleístas. Pero la verdad es que algunos sí participaron en el reparto de hospitales. La verdad es que algunos sí participaron en el lleve de la salud, en los carnets ilegales, en la emisión de los carnets ilegales de discapacidad, con lo cual, nos guste o no, están siendo procesados e investigados. Gracias por preocuparse, señor ministro, del buen nombre de la Asamblea, pero hay que aclarar que eso no es una razón para entregar o no información, como tampoco lo es que el señor Pablo Ruiz, como lo vimos en la anterior diapositiva, escriba con faltas de ortografía. Su trabajo era simple, señor ministro. En lugar de revisar la ortografía y stalkear las redes sociales, lo único que tenía que hacer era cumplir con sus funciones y entregar la información que le habían solicitado. No inventarse requisitos que no están estipulados en ninguna norma y que no existen en la ley. Señor ministro, recuerde, el gobierno aún no puede regular las redes sociales, pese a que ya lo han intentado en esta misma asamblea. Frente a ello, el Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos, en oficio número OBS 2021-40-OF de 9 de marzo del presente año, puntualiza lo siguiente y me voy a permitir resumir. 1. Dice el observatorio, es un acto de bajeza y cobardía querer limpiar su ineptitud de esta forma. El señor Is pierde el tiempo revisando las redes sociales de los ciudadanos, que no le da tiempo a leer bien los oficios ni los correos institucionales. Querer callar el derecho de expresión en un Estado libre y decir que ahora defiende a los trabajadores públicos es un acto de cinismo, cuando gracias a sus políticas laborales miles de ciudadanos están en el desempleo. 2. El Observatorio de la Ley de Discapacidad, Salud Laboral, Derechos Humanos entregó físicamente y sellado por la ventanilla del Ministerio de Trabajo el oficio del 29 de septiembre de 2020. Se envió de forma digital al correo del ministro el acta de conformación del observatorio. También se envió a sus funcionarios que se presentaron como representantes del ministerio, por lo tanto es una autoridad que carece de veracidad. 3. La entrega de la información fue casi a los 5 meses después de varios pedidos. Información que, según dicen, deja mucho que desear, que violó el derecho a la información pública y con la prepotencia de su cargo. 4. Después de enterarse sobre el juicio político, nos llamaron varias veces a mediar con sus funcionarios. No vendemos nuestra conciencia a la corrupción y a la falta de humanismo hacia las personas vulnerables. No cumplir con su trabajo encomendado en contra de los trabajadores es corrupción, dice el observatorio. 5. En los oficios enviados, en ningún momento se ha pedido información que ponga en riesgo la información personal de los ciudadanos con discapacidad. Insisto, todo esto lo dice el observatorio. Con esto queda claro el trato de esta autoridad hacia una persona con discapacidad. Asambleístas, los ataques que ha recibido el señor Pablo Ruiz fue por solicitar información pública para el Observatorio de Discapacidades. Una vez más, los miembros de la Comisión de Fiscalización
reconocieron el incumplimiento, aunque algunos lo justificaron asegurando que solo era un retraso en la entrega de información. Claro está, un retraso de apenas 5 meses, pues, apenas 5 meses, que pudo extenderse probablemente por más tiempo si no fuera por el llamado de juicio político. No, señores, la ley es absolutamente clara. El ministro actuó contraviniendo lo que dispone la Constitución y la norma referente al acceso libre y oportuno, dice la norma, de la información pública. Y sobre las acusaciones del ministro en contra del Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos, es importante precisar que hemos tenido acceso a información que demuestra, 1, a pesar que el ministro sostiene que no se remitió la información del observatorio, sí se pudo verificar que el 29 de septiembre del 2020, y ahí están los documentos pertinentes, se recibió el oficio número OBS 2020-024-OF al correo del señor ministro Andrés Isch con el acta constitutiva del observatorio. 2, que el ministro olvidó mencionar que solicitó las actas constitutivas por 2 ocasiones. El 24 de octubre de 2020 se presenta la señora abogada Carla Navarrete como representante del ministro y como viceministra con el Observatorio Laboral y de Discapacidad y solicitó que se envíe el acta constitutiva nuevamente, la que fue enviada por correo electrónico el 26 de noviembre. Y 3, pese a ello, el 7 de enero, otra vez, se solicita las actas constitutivas del observatorio, una vez más. Y sobre las capturas de tweets, señor ministro, le pido de la manera más comedida que defienda menos a los asambleístas y más a los trabajadores. Ese es su trabajo, además, y también que defienda más no solo a los trabajadores, sino a los empleadores afectados por sus políticas de gobierno. Nosotros hoy vamos a demostrar a la gente que estamos del lado de los derechos, que los derechos de los trabajadores no tienen ideología y que a los trabajadores vulnerados se los defiende siempre. No podemos limitar derechos por los tweets que publicamos. Imagínese, ministro, si a usted, su propio gobierno, lo juzgaba por lo que publicaba a través de su cuenta de Twitter. Sigamos, por favor. Finalmente, la tercera causal, que es el incumplimiento de la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador sobre el salario básico unificado para el año 2021. Asambleístas, hay algo que lo debemos tener absolutamente claro, y es el hecho de que los derechos no se congelan. Los derechos no se congelan. La decisión del MDT es una clara violación a nuestra Constitución que establece que la revisión anual del salario básico debe ser progresiva, incluso si esto significaba un incremento mínimo o focalizado en ciertos sectores que no fueron afectados por la pandemia. ¿O es que acaso alguien congeló el precio de la canasta básica? Es importante hacer una reflexión sobre la relación que existe entre el salario y el empleo. Y es que mientras más recursos tiene la población, más aumenta la demanda y por lo tanto aumenta también el empleo. Y por esa razón la única forma de salir de la crisis es poniendo dinero, es poniendo plata en el bolsillo de la gente. Por lo tanto, medidas como despidos, reducción del tamaño del Estado, desinversión del sector público, gobernar exclusivamente para el sector más rico que sí registró ganancias durante la pandemia y ahora, por si fuera poco, congelar el salario básico, terminan con todos los procesos redistributivos, con lo cual se destruye la economía, se impide su reactivación y se profundiza el desempleo. Entonces, es inmoral, pero también es ilegal que el propio Ministerio de Trabajo promueva explotar al trabajador.
¿O es que la crisis justifica volver a la época de la esclavitud? Señores y señoras asambleístas, es incuestionable que el señor ministro de Trabajo tenía clara conciencia del incumplimiento que estaba cometiendo. Como ejemplo, podemos observar aquí este acuerdo ministerial para definir el salario básico que fue implementado por el anterior ministro de Trabajo, el ministro Luis Poveda. Aquí se considera claramente la disposición transitoria 25ª que pueden leer a continuación y que cito. La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución. Claramente lo establece. Progresivo. Eso quiere decir que la opción del congelamiento o regresión es ilegal. No obstante, de lo señalado, el titular de la cartera en el acuerdo ministerial MDT 2020-249, que lo están observando, decide congelar el salario básico unificado. Esto pese a que la canasta básica se ubica en los $712.11. Para hacerlo, le bastó con omitir arbitrariamente la disposición constitucional en los considerandos de su proyecto, situación que no es una excusa para ignorar la Constitución. Además, incluyó el artículo 11 sobre el ejercicio de derechos para justificar su interpretación. Lo que no comprende nuevamente es que no tiene la facultad de interpretación. Una vez más, no la tiene. Esa es una capacidad que tiene únicamente la Asamblea Nacional y sus miembros. Y ese artículo lo obliga a aplicar de forma que más favorezca para el efectivo goce de los derechos de los trabajadores. Me pregunto, congelar el salario básico mientras los precios de los alimentos y la salud sí subieron y continúan subiendo, ¿ayuda al goce de los derechos de los trabajadores del país? Ecuatorianos, en enero se registró un incremento de precios del 0,12%, lo que provocó, escuchen bien, que 7 de cada 10 familias no puedan cubrir con ese costo, situación que es suficiente para demostrar que los acuerdos firmados por el ministro carecen de motivación y vulneran los derechos al trabajo, remuneración digna, vida digna, seguridad jurídica, entre otros. No existe la menor duda. Lo que hizo el señor ministro de Trabajo transgrede el principio de progresividad que se establece en la Constitución de la República del Ecuador y tratados internacionales de los cuales el Ecuador, nuestro país, es signatario. Pero además el ministro fue mucho más allá y expidió este acuerdo que ustedes observan para una nueva forma de calcular la variación anual del salario básico unificado. Señores y señoras legisladores, según esta nueva fórmula, el salario básico debería haberse congelado desde el año 2014. Es tan, pero tan nefasto este acuerdo que contradice lo que demanda la Constitución, que los propios técnicos del Ministerio de Trabajo tuvieron que dar vocería y aclarar que no se podrá reducir el salario básico, pues de aplicarse los 7 nuevos considerandos para el salario básico unificado, la fórmula incluso podría reducir el salario. Por esa razón se vieron obligados a incluir el artículo 6, sobre la prohibición de disminución del salario fijado. No nos engañemos, la nueva fórmula está diseñada para impedir un incremento del salario para 2021 y congelarlo de manera indefinida basándose en supuestos antitécnicos y dudosos fundamentos económicos. No lo olviden, señores legisladores, la Constitución es clara. Abro comillas, la remuneración será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado. La evidencia de los últimos años en Ecuador nos muestra que el incremento del salario real
vino acompañado, sí, de niveles de empleo y justo ahora lo congelan, cuando el nivel de desempleo está simple y llanamente por las nubes. La mejor excusa, la pandemia. En la época en la que más debían ayudarnos, en la época en la que más debían cuidarnos, nos abandonaron. Nuestra historia evidencia que la eliminación de la tercerización, los avances en afiliación a la seguridad social, así como los incrementos salariales en sectores laborales que en el pasado se encontraban al margen, como por ejemplo el empleo doméstico, no redujeron la contratación. Al contrario, el empleo creció mientras se aplicaban estos cambios en nuestro país. Por ende, el ministerio, con un enfoque poco técnico y sin mirar la experiencia reciente, frena la subida del salario en base a una fórmula que incorpora términos como elasticidad del empleo al salario y elasticidad de la informalidad al salario, que para su cálculo se basan en parámetros que están a discreción del propio ministerio. En conclusión, el congelamiento del salario básico unificado ya constituyó un incumplimiento de sus funciones, pero este acuerdo, escúchenme bien, es un verdadero riesgo para todos los trabajadores del país y contradice toda norma referente al derecho laboral en el Ecuador. La razón es clara. Para el gobierno, que el Ecuador registre uno de los salarios básicos unificados más alto de la región es un problema. Miren, aquí lo dice. La solución, detener la progresión de este derecho que ya está consagrado en la Constitución. ¿Vamos a ser cómplices de aquello? Colegas asambleístas, no censurar al ministro no solo es dejar en la impunidad a quien perjudicó a millones de trabajadores. También es estar a favor de que en lugar de aumentar en 67% el salario básico unificado en los últimos 10 años, se hubiera reducido en menos 1%. Eso significaría que para el gobierno el salario básico que deberían tener los ecuatorianos sería de apenas $240, una remuneración ridícula si consideramos que la canasta básica se ubica por sobre los $700. Esto ya pasó entre 1992 y 1999 y todos sabemos cuáles fueron las dolorosas consecuencias que nos tocó afrontar como país durante esa época. Para explicarme de mejor manera la fórmula que ahora se aplica para definir el salario básico unificado, los invito a ver el siguiente video. Entonces, en primer lugar, sobre el incumplimiento de la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República de Ecuador sobre el salario básico unificado, les voy a presentar un análisis de la fórmula. Trataré de simplificar los detalles matemáticos para el público que no es especializado. La fórmula del cálculo, ¿sí? que se emitido por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Se publicó el 17 de septiembre. ¿Sí? El 30 de noviembre se anunció el incremento salarial de $400, que implica un incremento del 0%. Nosotros, la institución en la que yo colaboro, ¿sí? El CEDES, más centrales federaciones sindicales, la FECITRAE, la FETRALP y la PRECOS, el 16 de octubre de 2020 ya enviamos una queja, ¿sí? Donde predecíamos que el incremento del salario sería del 0%. Y solicitábamos cambiar la fórmula de cálculo porque creemos que tiene un sesgo a subestimar el incremento del salario. Le voy a explicar por qué. El ministerio conocía además sobre este sesgo. Por eso, ¿cómo se dice? Consideró un artículo, ¿sí? Que tiene que ver con la prohibición de disminuir el salario más allá, digamos, de lo que se había fijado en el año anterior, ¿sí? Decía el artículo número 6, en ningún caso se fijará un salario básico unificado inferior al del periodo vigente, ni aun cuando el resultado de la variación proyectada del índice de precios, calculada por esta fórmula, de la fórmula con resultado negativo. ¿Cuál es la fórmula en cuestión? La fórmula en cuestión estaba expresada en el artículo 4 y
fundamentalmente incluye 4 términos. Un término sobre la inflación, uno sobre la productividad, uno sobre la elasticidad del empleo, del salario, y un último sobre la elasticidad de la informalidad al salario. Voy a poner primero los 4 términos acá para poder comprenderlos de manera intuitiva. Lo que nos dice estos 4 términos es que el término 3 y 4, ¿sí? O sea, la elasticidad del empleo al salario y la elasticidad de la informalidad al salario, ¿sí? Deberían restarse a los componentes 1 y 2, que es la inflación y la productividad. Es decir, para que exista un salario, para que un cálculo que no sea negativo o menor al de $400, tendría que darse una situación bastante improbable en la que el término 1, la inflación y la productividad, sean mayores a los términos 3 y 4. Veamos estos términos cómo están compuestos. Tienen 8 parámetros. De estos parámetros, además, 2 son discrecionales, es decir, que son definidos de manera unilateral por el Ministerio de Trabajo. Veamos uno a uno. Empecemos, por favor, desde abajo hacia arriba. Ustedes pueden ver el primer término, que es el empleo, que es el porcentaje de variación del empleo en el sector informal, es información oficial. En este caso es información que hemos obtenido, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. El segundo es el porcentaje de variación de la tasa de participación global. También es información oficial. El tercero es el porcentaje de variación de la productividad laboral. Y el último, que es información oficial, es el índice de precios al consumidor, ¿sí? Después tenemos beta 4, que es la elasticidad de la informalidad con respecto a los salarios, que son estimaciones, ¿sí? Beta 3, que es la elasticidad del empleo con respecto a los salarios, es también una estimación. La fuente en este caso es el INEC, ¿sí? Y estos otros, que es beta 2 y beta 1, que son los parámetros discrecionales, son factores que, dice el acuerdo ministerial, pueden adquirir valores que van desde 0 hasta 1, ¿sí? Esto es un inconveniente porque estas variaciones de estas variables son valores que sin que estén atados a una norma o una regla, son susceptibles de manipulación, ¿no? Voy a poner acá ya una simulación para que vean cómo no era posible un cálculo que sea mayor a $400 considerando esta fórmula, ¿sí? Aquí tenemos 3 escenarios. Y lo que hacemos en estos 3 escenarios simplemente es sustituir los valores que mostramos antes en la fórmula y considerar 3 escenarios donde beta 1 y beta 2, o sea, los parámetros discrecionales, los ponemos en los términos máximos, ¿no? Y el término medio. Si el beta era 0, la variación del salario hubiera sido menos 6%, o sea, $376.33. En el escenario 2, si beta 1 y beta 2 era 0.5, la variación del salario básico hubiera sido menos 12%, o sea, 352.53. Y en el caso en que los betas adquieran el valor de 1, la variación del salario básico hubiera sido menos 18%, o sea, un salario de 328,73. Lo que provocaba que automáticamente se aplique el artículo 6, que prohíbe disminuir el salario respecto al del año anterior y por lo tanto dejarlo en $400. Desventajas de esta fórmula, que beta 3 y beta 4 son variables que obtienen su valor sin una norma o regla, sino que dependen de un criterio discrecional del ministerio. Además, el cálculo de estas elasticidades siempre pueden ser criticables o cuestionables porque los métodos para poder calcular estos betas se hacen con información que no existe, no es suficiente. Se requiere de una serie de tiempo que en Ecuador no existen. Por lo tanto, siempre habría que cuestionarse si los datos son estadísticamente significativos. Además,
el salario, esta fórmula no recoge el verdadero poder adquisitivo, el poder adquisitivo real del empleado. ¿Por qué? Porque el índice de precios al consumidor, que está incluida en la fórmula, está ponderado por beta 1, por la variable que es discrecional. Es decir, el índice de precios al consumidor está multiplicado por este parámetro y por lo tanto se distorsiona el poder adquisitivo real del empleado. Tiene por lo tanto un sesgo a reducir el salario, no cumple además con el principio de progresividad, de razonabilidad tampoco, y además yo creo que cae en un principio o incumple el principio de no discriminación. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la fórmula es calculando la situación del mercado, ¿no? Pero poniendo la carga de los problemas que tiene en este momento del mercado laboral en los hombros de los trabajadores. Por lo tanto, también incumple los principios rectores de Naciones Unidas, donde lo plantean, se señala que las respuestas a las crisis económicas, no deben incrementar la desigualdad, porque esto equivale a emitir normas que son discriminatorias. Quiero además aquí subrayar que estamos en un momento crítico, ¿sí? Si en el año 2010 el salario básico ayudaba a cubrir el 223% de la canasta básica, actualmente tenemos un registro histórico, el registro más bajo, donde el salario básico ayuda a cubrir el 178% de la canasta básica. Esto es un indicador solamente, no expresa tampoco necesariamente la realidad. De hecho, todavía se utiliza la canasta básica del año 84 y si utilizamos el criterio de 1.6 perceptores de ingresos, lo cual en una situación, en un contexto de crisis, probablemente ha cambiado, porque el nivel de desempleo se ha incrementado de manera importante. Con esto, señores asambleístas, queda claro que se infringieron varios aspectos. Uno, la disposición transitoria 25ª de la Constitución, que indica que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno. Dos, el artículo 328 de la Constitución, que señala que la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de las personas trabajadoras, así como las de su familia, y que el Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley y aplicará de manera general y obligatoria. 3. Se infringió el numeral 5 del artículo 11 de la Constitución, que determina que en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. 4. Además, en el acuerdo ministerial número MDT 2020-249, el indicador del número de perceptores desapareció. No se lo tomó en cuenta porque el número de personas que están en el desempleo se incrementó y por lo mismo el número de perceptores. Y tampoco se incluye el valor de la canasta básica. Es decir, incumplió sus funciones al no acatar lo que dispone la Constitución en los artículos 328, 326, numeral 6 y disposición transitoria 25ª. El Código de Trabajo en los artículos 81 y 126, numerales 1 y 4, que señala, artículo 126. Consideraciones para las fijaciones de sueldos, salarios y remuneraciones básicas mínimas unificadas. Para la fijación de sueldos, salarios y remuneraciones básicas mínimas unificadas, las comisiones tendrán en cuenta, 1, que el sueldo, salario o remuneración básica mínima unificada baste para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, considerándole como jefe de familia y atendiendo a las condiciones económicas y sociales de la circunscripción territorial para la que fuera a fijarse. 4. Las sugerencias y motivaciones de los interesados, tanto empleadores como trabajadores. 5.
el Ministerio de Trabajo desconoció el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que en su artículo 8 señala lo siguiente: el salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia, y corresponde al costo de la canasta básica familiar, dividido para el número de perceptores del hogar. El costo de la canasta básica familiar y el número de perceptores del hogar serán determinados por el organismo rector de las estadísticas y censos nacionales oficiales del país de manera anual, lo cual servirá de base para la determinación del salario digno establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales, lo que no cumplió el ministro de Trabajo. Es decir, que se violenta el debido proceso, ya que no existió la argumentación necesaria para determinar el derecho de los trabajadores a un salario digno, ya que en los considerandos del acuerdo ministerial indica que mediante oficio número MDT 2020-0493 de 2 de septiembre de 2020, el ministro de Trabajo solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas remita información actualizada referente a la inflación proyectada para el año 2021 y que mediante oficio MEF BE 2020-0070O de 11 de septiembre de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas remite las proyecciones oficiales de la inflación 2020 y 2021 con datos actualizados al segundo trimestre del año 2020, pero en ningún momento se establece el costo de la canasta básica familiar y el número de perceptores del hogar que debía enviar el organismo rector de las estadísticas y censos nacionales oficiales del país, INEC, de manera anual, lo cual servirá de base para la determinación del salario digno establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales. Pese a todo esto, existen ciertos criterios que señalan que el país goza de una deflación, por lo que los precios no se han incrementado y la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos es mayor. Bueno, antes de repetir que todo está bien, escuchemos qué opina un abogado laboral sobre el cálculo del salario básico unificado para 2021. Me permito hacer simplemente una referencia a partir del año 2007 hasta el año 2021 del costo de la canasta básica, de estos conceptos que eran súper importantes que nos referíamos hace un momento. En el año 2007, $472. En el año 2021, $712. ¿Ok? Con un promedio de incremento anual, promedio de entre el 4% hasta el año 2016 y a partir del año 2017, con enormes dudas, señores comisionados y señoras comisionadas, con enormes dudas sobre la metodología de evaluación de esta cuantificación. A partir del año 2017, esto varía y se ubica en alrededor del más 1.13, más 0.87, menos 0.01, menos 0.69, más 0.28. Por favor, hacer énfasis en este más 0.28 para el año 2021. Muy importante, señores comisionados, considerando, vuelvo y repito, los mandatos normativos que nos acabamos de referir. El alcance, la meta, la canasta básica es la meta en materia de política salarial. Más 0.28%. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de progresividad. No olvidemos de eso, por favor. Ahora vamos a ver el famoso indicador de la inflación, que nada más y nada menos nos refiere a un valor de precios. Nada más. Absolutamente nada más. Y básicamente nos establece para los años 2000, desde el año 2016 al año 2021, muy sospechosamente, y pongo dudas sobre eso porque podemos probarlo, porque hay ciertos indicadores que se han eliminado por parte del ente de medición en forma premeditada,
Recordemos que hace un par de años hubo una distorsión o una disquisición entre el director del INE y el ministro de Trabajo. ¿Ustedes recuerdan eso? Justamente, ¿por qué? Por la fijación del índice inflacionario, en el que se establece a partir del año del 2017 valores de carácter negativo. Menos 0.20 en el año 2017, más 0.27, y en el 2019 menos 0.07, menos 0.93 y menos 1.04. Muy importante, inflación, nada más que precios. Ahora, en cambio, quisiéramos que ustedes tomen en consideración la evolución del salario básico unificado desde el año 2007 a la fecha. Muy importante. Hasta el año 2017, el criterio de progresividad, como ustedes se podrán fijar, siempre se cumplió. En el caso del 2008, en aproximadamente un 18% tuvimos un incremento. En el año 2012, 10.60% de incremento del salario básico. En el año 2018, 2017, apenas del 2.46. 2018, 2.93. 2019, 2.07. 2020, paradójicamente, 1.52. Y en el 2021 se acabó el criterio de progresividad, se acabó la posibilidad de, mejor dicho, la obligatoriedad de alcanzar el techo de la canasta básica. ¿Por qué? Porque el salario, vuelvo y repito, no es una cuantificación etérea, no es un número. Es la posibilidad del trabajador de cubrir sus necesidades básicas, y vuelvo y repito, las de su familia. Creo que esto es muy importante, vuelvo y repito, para contextualizar lo que sucedió en este momento y obviamente a lo que me voy a referir en esta intervención. Una vez que ustedes ya tienen claridad sobre los conceptos que en materia de política salarial deben regir, ahora es importante que ustedes tomen en cuenta lo que sucedió en el año 2021 en materia de política salarial. Y lo que sucedió fue la emisión del acuerdo ministerial número MDT 2020-249, en la que en el artículo número 3 establece un sesgo normativo al solamente tomar parte de la normativa del Código del Trabajo. Solamente toman el artículo 118. Y a partir de la interpretación regresiva y no progresiva, interpretación regresiva y no bajo el criterio prooperario, el Ministerio del Trabajo paradójicamente solicitó no al ente de evaluación de los indicadores de carácter macroeconómico, como es el INEC, sino al Ministerio de Economía y Finanzas, el que se pronuncie sobre la inflación proyectada para el año 2021. Al Ministerio de Finanzas. Ojo en eso. Y el Ministerio de Finanzas establece que la inflación proyectada para el periodo 2020 es del menos 0.73 y en el caso del 2021 el menos 1.01. Repito, solamente inflación y nada más que inflación. Adicionalmente, el artículo 4 ya hace una reflexión y ya hace una aplicación de este criterio, repito, solamente de la inflación, y resuelve que toda vez que la inflación proyectada para el año 2021 es del menos 1.01, y en apego al artículo 6 del Acuerdo Ministerial MDT 185, resuelve que el porcentaje de incremento equivale al 0% del salario básico unificado para el año 2021 y congela al salario básico unificado para el año 2021 en el valor de $400.
Y adicionalmente, por sí y ante sí, el de las 21 comisiones sectoriales que evalúan específicamente en cada área de la economía las condiciones salariales que deben regir y que deben ser conocidas por el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Esto es lo que sucedió. Inicialmente mi intervención era sobre el deber ser y esto es lo que sucedió. El Ministerio del Trabajo, en forma sesgada, única y exclusivamente tomó ciertos factores de incidencia y no globalmente, por ejemplo, el tema de canasta básica, el criterio de progresividad, el criterio prooperario, de favorabilidad, etcétera, etcétera, y solamente bajo el concepto o bajo el indicador de inflación decidió nada más y nada menos, señores comisionados, congelar el salario básico en el Ecuador durante el año 2021. Asambleístas, hemos sido extremadamente claros entre los incumplimientos de funciones durante la pandemia. Se expidieron y aplicaron normas contrarias a los principios y derechos laborales, que implican la imposición a los trabajadores de acoplarse a situaciones laborales precarias y también forzadas. Esto perjudicó directamente a los trabajadores y lateralmente, por supuesto, también perjudicó a todos los ecuatorianos. No se trata solo del salario básico unificado. Se trata, señores y señoras asambleístas, de derechos, de los derechos de los ecuatorianos. Estoy segura, señores legisladores, que no habrá impunidad frente a todos estos abusos, omisiones e incumplimientos. No permitamos que nos vuelvan a los mezquinos salarios mínimos, entendidos perversamente como salarios justos. No permitamos que por el criterio de un funcionario que incumplió sus labores se sigan pagando liquidaciones de miseria a gente que dio su vida a una institución. No permitamos que sigan bajando el sueldo a los trabajadores o que despidan a más funcionarios públicos. No más abusos como los que sufren los trabajadores del país, como los que enfrentan los empresarios responsables que se ven afectados por la competencia ilegal de quienes han sido obligados a quedarse en la calle y convertirse en trabajadores informales, porque no les quedó más opción, porque la única opción que tienen es sobrevivir como sea, en medio de la peor crisis sanitaria que vive el país. Si no ponemos freno a todo esto, la crisis será más profunda y la gente seguirá muriendo de hambre en medio de una dolorosa pandemia. De esto salimos todos juntos. Ecuador será un país que respete los derechos de los trabajadores o simplemente no será. Señores y señoras asambleístas, para finalizar, este juicio político es por alivio y trabajo para la gente, para nuestra gente. Va más allá de los nombres, de los intereses electorales, de las banderas ideológicas. Este juicio político es para cumplir con la ley y para demostrarle al país que las cosas sí pueden cambiar. Ecuatorianos, los incumplimientos de funciones son claros. Aquí no cabe si entregó la información, aunque un poco tarde, o el no se debía subir el salario porque no hay inflación, o el argumento de que no le entregó información porque insultó a los asambleístas, o no le fiscalizamos porque es parte de este gobierno. Nada de eso importa. Aquí estamos para fiscalizar el cumplimiento de la ley. No estamos para perseguir a nadie. Personalmente, no le conozco al señor ministro de Trabajo, pero lo que sí sé es que incumplió sus funciones. Aprovecho también para sumarme a las voces que hablan de la necesidad de un proyecto de ley que acabe con la violencia patrimonial hacia nosotras las mujeres, que proponga una economía violeta. Qué bueno, sinceramente, qué bueno que el ministro haya entregado información y finalmente este proyecto de ley que fue construido a través de la misión Mujer Plan Toda una Vida para promover la activación económica
y empoderamiento de derechos de las mujeres del país para 2020. Bueno, no es sorpresa, ya es costumbre que este gobierno, que anuncia algo para octubre de 2020, como el proyecto de ley, recién lo entregue para marzo de 2021 a la Asamblea Nacional, coincidencialmente a través del ministro de Trabajo, que estaba a puertas de un juicio político. En todo caso, y más allá del marketing, es un proyecto necesario para todas las mujeres. Y si es que es bueno y sirve, contará con nuestro apoyo, señor ministro. Ministro, yo no necesitaba aceptar su invitación y reunirme con usted para tratar esta propuesta de ley. Mi trabajo es aquí, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es en la Asamblea Nacional y en sus comisiones. Y mi compromiso es con la gente, no con usted, señor ministro. Aquí es en donde se tratan los proyectos de ley, no en su despacho. Sin embargo, señor ministro, en lugar de ser el emisario del gobierno nacional para la entrega de este proyecto, usted, por ejemplo, podría hacer más cambios a favor de nosotras las mujeres, y lo sabe. Asegurando, por ejemplo, que más mujeres en cargos de nivel directivo puedan colaborar con usted, puesto que desde su propio ministerio no existe equidad de género. Las cifras comparativas de entre enero de 2020 y enero de 2021 de su personal de nivel jerárquico superior hablan por sí solas. Mientras en enero 2020 existía un 51,56% de mujeres, para enero 2021 se registró una disminución del 45,9%. Ministro, como se lo dijeron en la comisión, no basta con parecer, hay que ser. Esta asamblea le ha fallado demasiadas ocasiones a los ecuatorianos. No en vano, su credibilidad es de apenas del 2%. Hoy el país será testigo, finalmente, sin presiones electorales. Y qué bueno que sea así, sin presiones electorales, insisto, y qué bueno que sea así. ¿Quién está del lado de los trabajadores, de los empresarios responsables, que los hay y muchos, del sector productivo, de la economía nacional? ¿Y a quién le pesan más los acuerdos o el reparto? Este juicio es por todos los que dejaron en la calle en medio de la mayor crisis humanitaria en la historia del país. Este juicio es por la gran mayoría que despidieron ilegalmente con liquidaciones de miseria cuando estaban incluso a meses de jubilarse. Por las más afectadas, las mujeres que despidieron mientras gozaban de sus derechos. Este juicio político es de más de 1 millón de trabajadores en el desempleo, de 2 millones en el subempleo y todos los trabajadores informales que también han sido injustamente abandonados por este desgobierno. Nosotros no los vamos a traicionar. Señor presidente, señores y señoras de la Asamblea, gracias. Buenas noches.